Lo que hagan, háganlo con toda el alma. Estas son las palabras que hoy San Pablo dirige a los cristianos de Colosas, haciendo referencia a lo que, esperaba de ellos, ¿no es cierto?, en el nombre de nuestro Señor, con toda el alma. Siempre me impresionaron mucho estas expresiones que aparecen tantas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? También en el Antiguo, claro, pero es con todo el corazón, con toda el alma, ese con todo, ¿no? Y esto me hace pensar inmediatamente en el modo en el que muchas veces nosotros vivimos el plano de muchas cosas en nuestra existencia. El amor, la amistad, el trabajo, nuestra relación con Dios. Todos esos aspectos que muchas veces están atravesados por la tibieza, por la mediocridad. Siempre recuerdo haber leído aquel pensamiento que decía alguien, se expresaba así, decía: yo estaba tranquilo en mi mediocridad hasta que me resultó insoportable. Yo pienso en esa mediocridad del alma, en esa terrible tentación de rutina y vulgaridad que nos rodea por todas partes, esa enfermedad sin dolores, que no tiene síntomas visibles. Es aquella situación también figurada en el libro del Apocalipsis, ¿no? Ojalá hubieras sido frío o caliente, pero como no has sido ni frío ni caliente, comenzaré a vomitarte de mi boca. Se preguntaba el padre José Luis Martín Descalzo, ¿no? ¿Es que acaso no acabamos siendo los seres humanos muñones de hombre? Ni buenos ni malos. Nos dejamos vivir, vivimos sin ilusiones, sin esperanzas, sin aspiraciones a mejorar. Hablamos de fe, celebramos la fe, pero no toca lo profundo del corazón. Decía el poeta por ahí, ¿no? Recuerde el alma dormida. No es lo preocupante que venga la muerte, sino que la vida se marche tan callando. La Pascua es el tiempo para encontrarnos con Jesús como el viviente. Y por tanto, qué lindo sería que pudiéramos acudir a Él como aquel que es fuente de vida, para vivir plenamente, a tope y no de a rachas. Uno constata permanentemente, ¿no?, tanta gente que se hunde en sus pocas ganas de vivir, como si se murieran en realidad antes de morir. O tanta gente que vive como muerta buena parte de su vida. Dice por allí algún autor, y cuando llega la muerte ya no tiene nada que hacer porque le dieron todo el trabajo hecho. Entonces la Pascua es el tiempo de las decisiones firmes. Ayer escuchábamos esa invitación, ¿no?, fuerte: levántate, a ponerse en camino, le decía el ángel a Felipe. Qué lindas palabras para empezar este mes. Arriba, hay que hacer una opción nuevamente para salir de uno, para ponerse de pie, para reconocer esas tibiezas, mediocridades que nos habitan. En definitiva, elegir entre una vida vivida o una vida arrastrada entre permanentes dudas, oscilaciones, optar entre vivir despierto o vegetar, soñar o lamentarnos siempre por los deseos no realizados. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vivir es apostar y mantener la apuesta? Todo a Jesús, todo por Jesús. Y ya, esa es la apuesta que deberíamos actualizar en nuestra vida. De tal manera que esos miedos, inseguridades que surgen por el futuro, que existen, que son legítimos, pero que ocupen su lugar con equilibrio. De tal manera que no anulen el coraje que Dios nos pide en el tiempo presente. Tanta gente que sufre por hipótesis
¿Y si me pasa esto, si me sucede aquello, si me enfermo, si pierdo el trabajo? Todo lo que no está en nuestras manos y no depende de nosotros, a la providencia de Dios, ocasión para crecer en confianza, para hacer memoria. Hasta el día de hoy, ¿Dios me abandonó? No. ¿Por qué pienso que va a ser lo contrario? Porque el que vive en el fondo sufriendo por hipótesis, se angustia por lo que podría pasar. Y sufre uno así por demás, desproporcionadamente y siempre innecesariamente. ¿Cuántas veces, la búsqueda de comodidad, de tranquilidad, nos hunde en el aburrimiento, en ese tedio existencial? ¿Dónde quedó esa audacia del espíritu? Audacia que está tan presente en la vida de los santos, ¿no? El que no es capaz de arriesgarse un poco por aquello o por aquel a quien dice amar, es que en realidad, no ama. Hay que aceptar las cosas como son también, me parece otro gran eje, ¿no es cierto? Aceptar que vemos, pero confusamente. Y es por eso que acaso tantas veces nos invade la indecisión. Cuando nos invade la indecisión como motor de vida, uno vive postergando, dejando pasar, decimos de poco, pateando para adelante. Lo triste es cuando uno hace eso con la propia vida de fe. Entonces las esperanzas es como que se van hundiendo. Hay que rescatar las esperanzas, las ganas de vivir, de soñar. Decía por ahí algún autor, que uno tendría que como que subirse al palo mayor de sí mismo y convertirse en un descubridor que grite: alma, alma, alma para amar, para entrar en relación con Dios y con el prójimo. Decía aquel autor español, Cabo de Vila, el prójimo es nuestro lugar de encuentro con Dios. Estamos rodeados de prójimos, y allí Dios nos sale al encuentro. Entonces a veces somos muy idealistas en los fines, pero no tan posibilistas en los medios. Soñamos con hacer el bien y ya sería un gran paso que comenzáramos por no hacer lo malo. Yo pienso cada noche, así como me acuesto poniendo el despertador, habría que preparar también el despertador del alma. Hay tanta gente que se deja como arrastrar por las horas sin encontrar nada ni a nadie que los entusiasme, nada que les interese. Tantas vidas aburridas, atrapadas por la tibieza, la mediocridad. Ya no vibran ante nada ni nadie. Tienen el alma dormida. Y no hay peor enfermedad que el aburrimiento del alma. Dice por allí algún gran autor, que para muchos la vida es un gran bostezo. ¿Cómo es posible? Yo insisto, me parece que hay algo peor que la muerte, y es la muerte de los que siguen vivos. Son aquellos que no reciben pésames, no se visten de negro, pero sí es cierto, hay mucha gente muy sola, muchas vidas rendidas en las que poco a poco fueron levantando esa bandera blanca del me rindo, del punto final, del hasta acá llegué, este es mi límite, no doy más. ¿Cuántos cristianos, hijos de Dios, viven una fe sin compromiso, una fe rebajada, acomodada, adecuada a los tiempos de hoy, Padre, me dicen? Un cristianismo papilla, mezcla, es cierto, por ahí, de muy buena voluntad, pero de mezcla con nuevas tendencias, modas orientales, nuevas energías. Y así ya no creen en nada sólido ni firme. Todo se ha vuelto light y transitorio. Y así todo es una gran mezcla, una ensalada. A Jesús se lo ha corrido del centro y es uno más entre tantas ofertas religiosas. No es así nuestra fe. Eso es porque hemos caído en la mediocridad, en la tibieza, en el aburrimiento y buscamos novedades.
Y la novedad es Cristo, el Señor, no hay otra. Es la más sana y es la definitiva. Lo que hagan, dice Pablo a los cristianos de Colosas, háganlo con toda el alma. Hoy día en el Evangelio se nos recuerdan aquellas palabras de Jesús en su Nazaret y no pudo hacer allí muchos milagros por su falta de fe. Hay que pedir este don a Dios, hay que saber recibirlo, querer cultivarlo, darle tiempo para que madure. Hay que salir de esa especie de estado de anemia espiritual. Decía por allí algún autor, ¿no? ¿Por qué será que la gente cree con mayor pasión en las cosas del mundo que los creyentes en las cuestiones de fe? Son como almas sin desdoblar. Aparecen teologías así como de semicristianos, aparecen evangelios rebajados, bienaventuranzas afeitadas, una fe que parece ser vivida en mezquinas cuotas, y así el hombre poco a poco se va acurrucando en su mediocridad y allí van matando la vida lentamente. Uno escucha expresiones, ¿no? ¿Cómo estás? Y la vengo zafando, la voy llevando como puedo, hago lo que puedo. Esta es una expresión, yo la entiendo, hago lo que puedo, yo también digo lo mismo tantas veces, pero ojo porque el hago lo que puedo muchas veces habla de alguien que pone todo y se apoya exclusivamente en uno mismo, ¿no? Yo creo que por eso aparece esa expresión, ¿no? Hago lo que puedo. Hago lo que Dios quiere. Lucho, abrazo partido como Dios espera que lo haga. Confío con una fe renovada, fresca. Vivo mi fe con entusiasmo. Miren qué expresiones más lindas que decir hago lo que puedo, la voy zafando, o ahí vamos, todo fluye. Vamos a recordar que Jesús llegó a un mundo que estaba dormido y resignado ante la fatalidad. La resignación era algo propio del paganismo. El punto que estaba aquel dicho, ¿no? En épocas de Jesús, que es tan común en el Imperio Romano, y me parece que a veces siempre vigente, ¿no? El dicho decía, así hallamos el mundo y así lo hemos de dejar. Terrible. Pero vamos a recordar que el Evangelio y la buena noticia nos enseña que el mal puede ser vencido. Cristo ya lo venció y nosotros debemos vencer a ese mal con nuestro bien. Esto es lo que mantiene levantada la bandera de la esperanza. Por eso no hay que falsificar ni rebajar nuestras esperanzas, no edulcorar nuestra fe, no confundir resignación con aceptación serena de la realidad, con interpretación amorosa de cuál es la voluntad del Señor hoy aquí en mi vida, en esta o estas cruces que se hacen presentes. Porque una clave de la amargura es ver solamente el mal. Decíamos hace poco, solo parece ser que triunfa la estupidez. Platón decía, nada de cuanto sucede es malo para el hombre bueno. Imagínense, si a eso le agregamos una mirada de fe, es extraordinario. Entonces, hay gente que parece que tiene enormes zonas de su vida como sin estrenar. Están como poniendo sábanas, como esos muebles ensabanados, en sus propias ilusiones y esperanzas. Y así por miedo, por no querer arriesgar, entierran sus talentos, postergan sus propias vidas, se secan por dentro. Hay otros que se conforman con anestesiar sus vidas, con alcohol, con drogas, con diversiones, pero ese no es el camino de la felicidad que nos enseña Jesús. Entonces tenemos que ser lo que somos apasionadamente. Lo que hagan, háganlo con toda el alma. Hay que admitirlo, sí, yo eso lo entiendo, ¿no? Hay gente que tiene el alma como llena de proyectos y deseos. Esto es cierto, pero prefieren vivir en un rincón abrigado y sin riesgos. Hablan permanentemente de lo que les gustaría hacer, de lo bueno que sería si,
de cuántas cosas cambiarían. El estado ideal de vida es el que hoy tenemos, el que nos permite respirar y vivir, amar y perdonar, hacer el bien al prójimo, abandonarnos en las manos de Dios. No hay ningún día más perfecto que hoy, porque esta es la clave de la alegría. Por allí hay un pensamiento que dice, ¿no?, que la gloria de Dios es el hombre viviente. Entonces la clave de la alegría es descubrir que tenemos alma. Hay que explorar esas dimensiones del espíritu, atrevernos a creer que no es que la vida sea aburrida, es que la hemos hecho aburrida nosotros. No vivir a media asta. Hay gente que se va a morir, dice José Luis Martín Descalzo, sin llegar a estrenarse. Se cuidan, se ahorran, se conservan. Entonces, ojo con la tibieza. La tibieza, o el tibio más bien, es aquel que se asusta cuando ve a aquellos que tienen espíritu heroico. El tibio es aquel que no hace olas en el mar de la vida. Es aquel que precisamente, dice la expresión, le resbala la vida. Es el que busca complacer a los demás, en lo bueno y en lo malo. Ese no es el camino del santo. La santidad pide hacer olas, dejar pozo, dar testimonio valiente, coherente, alegre de nuestra condición de hijos de Dios. Decíamos hace poco, hablando de la santidad, santo es aquel que vive la urgencia de la propia conversión. Hoy empiezo mi conversión, decía San Antonio. La tibieza es cáncer en la vida espiritual. El tibio vive solamente en la dimensión, cierta dimensión, del pecado mortal. Los pecados veniales, justamente porque esa tibieza lo fue llevando de peor y en bajando, no le importa. Y lo cierto es que los pecados veniales, esas pequeñas faltas, hacen mucho daño al alma. Si no, pregúntenle a alguien que tiene cultivos el infinito daño que puede hacer una enorme cantidad de langostas, por más pequeñas que sean, en sus cultivos. Hay que atrapar las pequeñas mariposas que destruyen la viña. San José María decía, qué poco amor de Dios tienes cuando cedes sin lucha, porque no es pecado grave. ¿Te aburres? Es que tienes los sentidos despiertos y el alma dormida. Temo al Señor que pasa y a quien no puedo reconocer por mi pecado, decía San Agustín. La tibieza se manifiesta, por supuesto, cuando uno empieza a descuidar la vida espiritual, cuando uno empieza, por ejemplo, a hacer confesiones cada vez más aisladas en el tiempo, cuando uno empieza a hacer depender el vínculo con Dios por los propios sentimientos, si no lo siento no lo busco. La tibieza se manifiesta en los ambientes en los que nos movemos, en las conversaciones que tenemos día a día. La tibieza se manifiesta en esa falta de espíritu que me hace vibrar, arder por las cosas de Dios. Y yo entonces, caigo en el mismo pecado una y otra vez y me da lo mismo. Camino con un espíritu derrotista, ¿no? Entonces la tibieza se combate, la tibieza, la mediocridad, podríamos decir así, se combate cuidando la vida de oración, la vida sacramental, respetando un plan de vida, confesándome frecuentemente, acostumbrarme cada día a repasar la jornada con una mirada de fe. Eso es el examen de conciencia. Viviendo la caridad fundamental, siendo sincero con Dios, con los demás y con uno mismo, haciendo crecer la devoción a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, reconociendo los talentos, las virtudes y los dones para no enterrarlos, haciendo el esfuerzo de dejar, decíamos, a pico y pala, brazo partido, algún vicio, algún idolito, no pactar con nuestras imperfecciones, intentando no vivir conforme al espíritu del mundo, sino al espíritu de Dios. Abandonar, salir, dejar esos ambientes tan superficiales y frívolos. Recuperar el espíritu de lucha. Aprender a hacer silencio, encontrarme con Dios en la riqueza de su palabra.
aceptar la lenta maduración de las cosas, ser paciente con Dios, con el prójimo, pero también con uno mismo. Fomentar en el propio corazón las cosas limpias, las miradas limpias, las conversaciones puras. Quien no siembra virtud no va a cosechar virtud. Le pedimos al Señor entonces, con toda el alma, como recomendaba allí San Pablo a los cristianos de Colosa, que nos permita el Señor vivir nuestra vida a pleno, dejar pozo, vivir con hondura, con ganas, con entusiasmo, poniendo la mirada en lo definitivo. Le pedimos a Dios que nos acompañe en este buen propósito con su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.